Bueno, comenzando con la parte de reposición, vamos a hablar acerca de la parte del macroentorno de la parte ambiental. Vamos a mencionar a la responsabilidad social y al medio ambiente y los aprovechamientos de los recursos. En primero de ellos es la responsabilidad social. Según los últimos datos de la OMS publicados en el 2019, la mayoría de muertes causadas por la enfermedad de la coronaria en Australia ha llegado casi a 23.193 casos. Por esta razón, nuestro producto va a plantear ayudar a nuestros hermanos australianos. Porque, bueno, va a tener nuestro producto exporta la harina de lúcuma. Estamos exportando un producto rico en carotenona, que va a ayudar a controlar las enfermedades como la obesidad mórbida, la diabetes, entre otros. Siguiendo con la parte medioambiental y de aprovechamiento de los recursos, hablamos sobre la explotación de harina de lúcuma. Tenemos que entender en cuenta el aprovechamiento sostenible de los recursos para de esta manera no sobreexplotarlo y al mismo tiempo replantearlo de manera cualitativa y cuantitativamente en sea el caso posible. Gracias. Punto económico. Población. Australia cuenta con una población de 25.550.000 personas. Se encuentra en el puesto 55 de 196 países de mayor población. Entonces, esto quiere decir que el país de Australia tiene una baja densidad de población. Esto debido a que no nacen muchos bebés en un año, como sí en otros países. Las ciudades que se encuentran con más población son Sydney, Melbourne y Brisbane. Y las ciudades que se encuentran con mayor índice de crecimiento son Perth, Gold Coast y Brisbane. Segundo punto, los ingresos. Australia tiene una de las mejores economías del mundo, ya que es muy competitiva y abierta. Un dólar australiano equivale a 0,87 dólares estadounidenses. La inflación de Australia no ha bajado más del 30%, del 3%, puesto que, más bien, su PBI crece un 4% anual. Esto ha pasado durante la última década. Si bien la mayor industria de Australia es la minería, el, el sector de mercados pequeños no se queda atrás, puesto que representa un 30% dentro de la producción anual económica del país y un 58% dentro del mercado laboral. En la actualidad, 1.2 millones de empresas pequeñas en Australia y y estas empresas le dan trabajo a 3.3 millones de personas ahí. Las principales industrias en Australia son el sector de telecomunicaciones, el sector de turismo y la elaboración de productos y servicios. Tercer punto, patrón de consumo. En cuanto a los alimentos frescos, los australianos suelen buscar nuevos sabores. Tienen mayor interés por la comida artesanal y los ingredientes exóticos. Además, ellos prefieren el producto elaborado en su país que importado. En cuanto a los alimentos procesados, los australianos consumen bastante productos lácteos y de panadería. Aunque sea algo caro, ellos consumen bastantes productos gourmet. Esto debido a que quieren tener una vida sofisticada. La población mayor demanda productos saludables, bajos en grasa y azúcares como cereales, prebióticos y productos funcionales. En cuanto a productos en conservas, la población demanda más los pescados, mariscos, frutas y hortalizas. En cuanto al café o el cacao, demandan bastante. Consumen mucho café en cápsulas y en grano. Las ventas de productos de chocolate también son bastantes ahí en Australia. Ellos consumen demasiado chocolate, les encanta. En cuanto a los jugos de frutas, su favorito es la naranja. Eh, en Australia se prefiere producto con más valor nutricional o que acá se podría. Acá hay como los octógonos, a ellos les gusta ver esas cosas. O sea, si hay bastante azúcar, si tiene alta colorante, esas cosas. Eh, eh, Gracias. Infraestructura. El sector terciario es el que ostenta la mayor posición de la economía australiana, pues contribuye a un 70% del PBI y utiliza el 70% de la población activa. Después de esto también tenemos al sector agrícola y el sector minero, que son los que dominan las exportaciones. Australia es un país que se dedica mucho a la agricultura, exportan bastante lana, carne, trigo y algodón, y emplean como el 2,6% de la población activa. Este país cuenta con numerosas materias primas en el área de las minerías, pero también se dedican a exportación de productos ya terminados.
Eso es lo que también ayuda a su industrialización. Crecimiento económico. Australia se encuentra en un crecimiento actual del 4,5. Cuenta con un PBI per cápita de 62 dólares americanos. Su saldo a la hacienda pública es de menos 10,1. Su tasa de inflación es de 1,7 actualmente y se pronostica que para el siguiente año sea de 1,6. Su balance de transacciones se encuentra en 38,22 y su balance de transacciones corrientes se encuentra en 2,4. Podemos ver también que la mayoría de empleos se encuentran en el sector de servicios, de ahí viene el sector de industrias y por último el sector agrícola. Moneda y tipo de cambio australiano. La moneda que se usa actualmente en Australia es el dólar australiano. Una unidad de dólar australiano equivale a 3 soles peruanos. Esta moneda fue creada e instituida en el 1966. Y bueno, el encargado de la comercialización, ¿no? De realizar la distribución, de crearlos, es el Banco Central de Reserva de Australia. Su símbolo ISO se escribe AUD y tienen en circulación billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 dólares australianos. Hola, mi nombre es Jefferson Sánchez y bueno, siguiendo la parte de la exposición vamos a hablar acerca del sistema financiero de Australia. Vamos a tocar tres temas muy importantes que es la política de crédito, el riesgo comercial y el riesgo del tipo de cambio. El primero de ellos en sí, ¿qué es la política de crédito? Es la facilidad de pago que se le da de una empresa a un cliente determinado en un tiempo en el cual ellos consideren bastante estable. También hay que recalcar que los riesgos dependen, si es un riesgo alto o bajo, dependen del producto o servicio que se vaya a ofrecer. Para este caso hablaremos de la harina de lúcuma, que en sí el riesgo es muy bajo. Asimismo, también depende de otros factores como el tamaño de la compañía, la capacidad de financiar las transacciones, la disponibilidad de pago y también sobre la experiencia del comercio internacional, que es un factor muy importante. También hay que recalcar que Australia plantea una buena situación económica y que es bastante estable, además de que pertenece al grupo de la OCDE, que en sí ya al pertenecer a ese grupo el riesgo de invertir en ese país es casi nulo. Hablaremos también sobre el riesgo comercial, es que es el punto número 2, que en sí Australia el riesgo comercial es bastante bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que las decisiones de inversión para este país es bastante favorable. Además, un factor un poco resaltante, que es un riesgo comercial, es los desastres naturales, que hay que recalcar que Australia ha pasado desde el 2019 al 2020 sequías, inundaciones y también factores decisivos como son los incendios forestales que en sí azotaron una parte de la región australiana. Pero hay que recalcar un factor importante que es la capacidad de productiva que tiene el país y el buen manejo eficiente de los recursos hace que la economía se siga manteniendo a flote, además de la capacidad de morosidad y el riesgo de pérdida de los clientes que es muy baja. Finalmente vamos a hablar sobre el riesgo del tipo de cambio, que en sí Australia, de acuerdo a las perspectivas que mantiene con la región de oceánica, a diferencia de otros, se basa en las exportaciones que mandan hacia China, que en sí casi toda la economía, tanto exportaciones como importaciones, dependen en sí de su socio principal, que es China. Y un factor también que es la dependencia de los bancos. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguno de estos dos factores llega a fallar la fluctuación en el tipo de cambio, la moneda se puede alzar como también se puede bajar. En sí, para esto recalcamos que la moneda en sí internacional con la cual se debería trabajar para hacer la exportación de harina en sí solo sería en la moneda estadounidense, que en sí es el dólar americano. Hola a todos, soy Nicole Guamán y para comenzar les hablaré sobre las fuentes de financiamiento. Si bien es cierto existen diversas fuentes de financiamiento y se puede usar varias, sin embargo nosotros hemos dado prioridad a los financiamientos por préstamos bancarios. Está por ejemplo el financiamiento preembarque, el cual consiste en que el banco te financia las ventas del exterior para cubrir costos de producción del pedido de exportación. Y en este caso el banco te exige los documentos de embarque. El segundo financiamiento está, por ejemplo, el factor internacional, el cual consiste en que el banco te brinda un pago por la presentación de tus documentos de exportación. Hemos encontrado estas
estas fuentes de financiamiento interesantes porque te brindan inmediata liquidez. Con respecto al gobierno, Australia reconoce como soberana la monarquía británica. La reina Isabel es la jefe de Estado, representada en Australia por un gobernador general. El primer ministro es el jefe de gobierno. Tiene un sistema bipartidista y tiene un parlamento. Australia, como todo país, presenta una lista de bienes prohibidos y si estos bienes no tienen el correspondiente permiso o licencia por escrito, podrían ser incautados o podrían enfrentar sanciones de hasta $525,000 australianos o enfrentar 10 años de prisión o en todo caso ambas situaciones. Bueno, yo ahora les voy a hablar acerca del control de exportación e importaciones. Como ya se ha mencionado con anterioridad, gracias al Tratado de Libre Comercio con Australia, el 96% de nuestras exportaciones a este país están libres del pago de aranceles, lo cual conviene mucho a nuestras exportaciones. Cabe resaltar de que Australia busca siempre garantizar procesos sanitarios y fitosanitarios altamente eficientes, por lo cual tenemos que apegarnos mucho de estos criterios y conseguir todos los requerimientos que se piden. Asimismo, no hay requisito que obligue a los importadores australianos a tener alguna licencia para poder importar cualquier producto a su país. No obstante, las mercancías importadas deben estar debidamente etiquetadas. Ahora vamos a hablar acerca del riesgo político de Australia. Bueno, en cuanto a la población general, es muy probable que se dé una recuperación muy lenta en los consumos de los hogares y va a seguir siendo débil en lo que queda el 2021, ya que debido a las medidas que tomó el gobierno para frenar la COVID se ha generado un alto incremento en la tasa de desempleo. Asimismo, sectores como el turismo, de vivienda y de construcción seguirán teniendo bajas y no se recuperarán a los niveles que están antes de la COVID-19. Asimismo, en una nota más positiva, se establecieron mecanismos para la financiación para respaldar el crédito a las pymes, lo cual va a beneficiar mucho a ciertas empresas australianas. Respecto a los controles de precio y divisas, cabe resaltar de Australia no restringe el flujo de divisas hacia adentro o hacia afuera del territorio. De hecho, para controlar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, el AUSTRAC, que es el Centro Australiano de Análisis de Informes y de Transacciones, debe recibir informes de todas aquellas transferencias de divisas internacionales que superen los $10,000 australianos. Aunque cabe resaltar que AUSTRAC no impide las transferencias monetarias normales asociadas al comercio internacional. La confiscación es la transferencia de la propiedad de la empresa extranjera al país anfitrión sin una indemnización para el dueño de la empresa. Esta es una acción tomada mayormente en países en vías de desarrollo y con bastante inestabilidad política. Este no es el caso de Australia. Ese está siendo gobernado por un partido que cree en la libertad del individuo y de la empresa. Por lo tanto, el rol del Estado es bastante limitado frente a la empresa, lo cual significaría que la confiscación no implicaría un riesgo para nuestro proyecto. La domesticación es cuando el gobierno del país anfitrión tiene control sobre los activos de la empresa extranjera. Esto sucede ya que se transfiere la propiedad de la empresa. Además, adquieren participación y responsabilidad administrativa. Como ya dijimos anteriormente, Australia es un país políticamente estable y el partido que los lidera no sigue estas ideologías ni métodos de control. Análisis de las 5 fuerzas de Porter. Comenzamos con el primero, que es el poder de la negociación de los clientes. Este se refiere cuando un cliente puede decidir entre distintas marcas o distintos productos o servicios y tener poder en él. Por ejemplo, en Australia tenemos sus cafés, tiene bastantes marcas, entonces el cliente puede elegir cuál comprar. También pasa lo mismo acá con la quinoa, con los granos, con los productos gourmet, con los pescados y mariscos, etc. Bueno, siguiendo con la parte de la exposición, vamos a hablar acerca de la amenaza de los nuevos competidores. La entrada de nuevos competidores al mercado sería llevada principalmente por empresas de países sudamericanos.
¿Por qué? Porque en sí la lúcuma es un fruto oriundo de los países andinos, en los cuales están Ecuador, Colombia, Chile, Perú e incluso una parte de Venezuela. Por lo tanto, la competencia para la exportación de lúcuma y derivados se daría principalmente por estos países. Eso quiere decir que empresas del territorio nacional como son Peruvian Natursac, Algarrobo Orgánicos del Perú SAC, Ecuandino SAC, entre otras más, tendrían que mejorar su estrategia de ventas. De no hacerlo, van a perder frente al mercado, a la competencia extranjera. Continuando con el tema, se puede destacar que los principales sustitutos de la harina de lúcuma son la misma fruta lúcuma, la harina de trigo, la harina de frutas como por ejemplo la harina de plátano y algunos suplementos alimenticios, que todos estos cumplen la misma función o tienen algún similar valor nutricional. Ahora voy a hablar acerca de la realidad de los competidores. Como ya se mencionó anteriormente, los principales rivales que tendríamos serían todas aquellas empresas que exportan lúcuma o productos derivados de la lúcuma, ya sea pulpa de lúcuma o harina de lúcuma. Al mismo tiempo que exportan harinas de otras frutas, ya que los consumidores los ven como productos sustitutos. En cuanto a la misma exportación de harina de lúcuma, a nuestro principal competidor sería Chile, ya que no solo produce lúcuma en ciertos lugares de sus Andes, su región andina, sino que también es conocido que son los principales importadores de la lúcuma peruana, la cual después procesan para harina de lúcuma y después exportarla, lo cual los vuelve nuestros más grandes rivales. Sobre las estrategias genéricas de Porter, escogimos la diversificación como la estrategia a aplicar para obtener una ventaja competitiva en el mercado. La lúcuma y sus derivados, como la harina de lúcuma, son productos poco conocidos en el mercado internacional, lo cual podríamos utilizarlo a nuestro favor para mostrar nuestro producto como único y exclusivo. Los consumidores australianos mayormente buscan productos originales, exóticos, ya que aprecian mucho la diversidad, pero también con bastante calidad. Por lo tanto, basándonos en esto, podríamos asegurar que los australianos estarían dispuestos a evaluar como opción de compra nuestro producto, que es la harina de lúcuma, y además pagar un mayor precio por su valor agregado. Esta diversificación podríamos complementarla con una segmentación del mercado enfocándonos en el sector de alimentos saludables. Según PROMPERÚ, el 92% de la población australiana prefiere consumir alimentos orgánicos. Además, el 18% es vegetariano y cerca de medio millón es vegano. Por lo tanto, es bastante evidente la preferencia por la comida saludable, poco procesada y con bastantes beneficios para la salud. Entonces, la harina de lúcuma, al ser un producto que se elabora únicamente con la pulpa de la fruta, cumpliría con las expectativas de este mercado. Gracias.